Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar o a continuar con la etapa técnica del concurso número 220, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala, ¿sí? Para el territorio del interior de la provincia de Neuquén. Bien. Vamos a presentar en primer lugar al jurado de este concurso, a la doctora Silvia Tanzi y al doctor Fernando Viciña, a quienes les agradecemos nuevamente su participación, y al doctor Menestrina, que en este caso va a rendir el examen oral. Doctor, como usted sabe, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Y posterior a ello, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Sí? Bueno, lo dejo con el jurado y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tema ha elegido? Elegí como tema la adaptación de las reglas procesales del derecho probatorio en casos de responsabilidad civil por violencia de género o violencia familiar. Bueno, Bueno, lo escuchamos. para organizar la exposición, básicamente la he dividido en tres partes. Una primera parte destinada a explicar los fundamentos constitucionales y convencionales que dan la necesidad de esta adaptación que he manifestado, porque sabemos que en este tipo de casos se aplican las reglas generales de la responsabilidad civil, no hay un supuesto específico reglado para este tipo de casos. En segundo lugar, explicar el problema o la dificultad que yo entiendo que existe en este tipo de casos. Y en tercer lugar, una propuesta de solución desde la magistratura eh, para, para la resolución de este tipo de casos. Bueno, la violencia de género, a ver, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el proceso de constitucionalización del derecho privado ha traído aparejado la incorporación del paradigma de los derechos humanos eh, a estas relaciones jurídicas entre particulares, ¿sí? En este contexto, el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno que tiene orígenes ancestrales, producto de la desigual relación de poder y la distribución de roles que ha existido entre hombres y mujeres, eh, eh, y que con los movimientos activistas en la década del 80 y la expansión de la mujer en el acceso a puestos de trabajo y cambios en los roles de la conformación de los roles, aparejado una serie de convenciones y tratados que le han impuesto a los estados una serie de obligaciones, obligaciones estas destinadas, por ejemplo, en la Convención Interamericana de Belém do Pará, de la década del 90, del año 4, de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y agregaría de reparar los daños, los daños que sufren este tipo de situaciones. La República Argentina dictó una ley, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, que específicamente prevé, por revisión al Código Civil, que el deber de reparar este tipo de daños, aplicando las normas generales de la responsabilidad civil. Bueno, el Código Civil del 2015, el Código Civil Comercial, completa este esquema de normas que ha adaptado en la actualidad las reglas por las cuales se rige este tipo de cosas. La responsabilidad civil por violencia de género, en caso de violencia de género, reúne los 4 presupuestos de la responsabilidad, que los conocemos: la antijuridicidad, entendida por este deber, una antijuridicidad material, entendida como un deber genérico de no dañar a otro, que a partir de la jurisprudencia de la Corte tiene rango constitucional, se ha interpretado que tiene rango constitucional a partir del artículo 19, y que esta ley de prevención de las violencias ha clasificado y ha definido formas de violencia y sus modalidades que también le aportan al intérprete, al juez, en qué casos se encuentra frente a situaciones de violencia, ¿no? Como un obrar antijurídico. En segundo lugar, el factor de atribución, que en este caso es subjetivo. Entiendo
que dentro de las dos formas que hay, es un supuesto actuar intencional, es decir, doloso, o en la nueva definición del código se encuadraría mejor el doble eventual como tendría como un manifiesto de desinterés por los intereses, el manifiesto indiferencia por los intereses ajenos. Me confundo la palabra indiferencia e desinterés. Y bueno, el daño, que es el centro, el eje de la responsabilidad civil, como lo entendemos hoy, este daño injustamente sufrido, en sus variantes, ya sea el daño patrimonial o extrapatrimonial. Patrimonial entendido como un menoscabo, ya sea los derechos o los intereses que son reprobados por el ordenamiento, y el extrapatrimonial el conocido daño moral, ¿sí? Esta afectación a la persona en su intimidad. Y por último, la relación de causalidad, esta relación de causalidad adecuada entre el hecho generador y la consecuencia del daño. Relación de causalidad que tiene dos funciones o dos finalidades. Una es determinar la autoría del daño, y la otra la extensión del resarcimiento, ¿sí? A las consecuencias inmediatas y a las inmediatas previsibles por la definición del código. Bueno, ¿cuál es el problema o situación que se encuentra, entiendo yo, el juez en este tipo de situaciones? En primer lugar, las reglas del derecho probatorio en responsabilidad civil, ya sea en el Código Procesal o el Código Civil, nos indican que el que alega un hecho debe probarlo. Lo dice el presidente de nuestro código, y lo dice el código en cuanto al factor de atribución, la relación de causalidad y el daño, ¿sí? El presidente. De los 4 elementos. Por otro lado, este juez debe actuar como un director del proceso, se encuentra con que las partes le aportan una narrativa, cada una destinada a que se haga lugar a su pretensión, y el juez tiene que ir a buscar en los hechos invocados, alegados y probados los elementos para poder resolver este tipo de casos. Decía este juez, como director del proceso, que tiene que adoptar una decisión razonablemente fundada, hoy previsto expresamente en el Código, en el artículo 3º, del Código Civil, si bien siempre estuvo, pero bueno, ahora está expresamente previsto. Bueno, hoy como director del proceso, tiene que de alguna forma involucrarse con la resolución de la controversia. Ya no podemos considerar al juez como ajeno a las partes, este juez neutro, esta idea del juez neutro y alejado, donde el proceso arregla las partes, y es como un espectador objetivo. Entiendo que, de acuerdo a los principios del Código Civil, hoy lo que se procura es esta figura del juez. Se encuentra con que tiene que adoptar una decisión, arribar a la íntima convicción de que los hechos han sucedido de una determinada manera, tiene estas reglas procesales, pero este tipo de hechos suelen presentarse de una forma muy particular, que, como define Kilmanovich, en cuanto a los hechos familiares, suelen presentarse generalmente entre 4 paredes, donde no hay, generalmente presenciales, o no hay muchas posibilidades de acceder a pruebas directas que le permitan confirmar estos hechos alegados. Entonces, aquí donde me parece que el Código Civil el nuevo Código Civil nos aporta una solución inspirada en este diálogo de fuentes que tiene que existir, en cuanto a que las normas deben integrarse y no rechazarse entre sí, superar esas viejas armonizarse, no superar estas antinomias entre ramas del derecho, sino que ahora aportar. Y, por ejemplo, una solución es traer las reglas procesales del derecho de familia, que incorporado al Código, 3 principios que son la libertad, amplitud y flexibilidad probatoria, que, traído al proceso de daños, en este particular, le puede aportar al juez una mirada, ya sea en la admisión de
de medios probatorios ofrecidos por las partes. Esto es muy importante porque no implica que el juez tenga que suplir la tarea de las partes en cuanto a la aportación de los hechos y de los medios probatorios, pero sí tener una mirada, yo digo, humanista en cuanto a los medios probatorios que le aportan, y no estricta desde las reglas procesales en cuanto a que si tal medio probatorio está prohibido, rechazarlo de plano, sino que él tiene la oportunidad de valorar después al momento de sentenciar. Decía, tanto en la admisión de medios probatorios como en la valoración de la prueba. Sí. No lo quiero sacar del tema, No, sí, sí. pero usted, por ejemplo, ¿cómo valoraría la declaración testimonial de la víctima? Sí. O sea, en esto que está explicando de esta armonización de las reglas procesales con las reglas que nos Bien. da el Código Civil Comercial. No sé si lo saco Sí, del sí, tema. sí. No, está bien. Bueno, la declaración de la víctima, por ahí, más propia del derecho penal en cuanto a los hechos que hacen a la tipicidad de lo que pudo haber sucedido. Yo creo que en el proceso civil primero, debe ser escuchada la víctima y contextualizada, de alguna forma, conjuntamente con otros medios probatorios. ¿Por qué? Porque en los casos de violencia de género, generalmente, por lo menos lo que pasa aquí, es que generalmente se denuncian. En la justicia tenemos un proceso especial destinado a hacer cesar este ciclo de la violencia, y allí la declaración de la víctima es, como decía, contextualizada con informes de gabinetes interdisciplinarios que valoran la seriedad de la denuncia, analizan el conflicto, la seriedad también del conflicto y los potenciales riesgos, con lo cual la declaración de la víctima puede ser tomada con cierta veracidad, pero en este contexto de estos informes que digo, que gabinetes interdisciplinarios, que actúan en asistentes sociales, psicólogos, que incluso entrevistan a las dos partes. No se quedan con una sola versión, sino que, por lo menos en lo que la ley aquí prevé, es que a la persona denunciada también concurre a prestar a dar su versión y a analizarla en este contexto de violencia. En ese contexto, la declaración de la víctima es un elemento, me parece, de prueba. Como por ejemplo, iba a citar un ejemplo, por ejemplo, si la persona tuvo que realizar un tratamiento psicológico en forma contemporánea, bueno, es un indicio de que existe cierta relación entre los hechos, entonces, de manera indiciaria, pero la idea sería esa, que en ese contexto sí puede tomarse como prueba testimonial. Como prueba, exactamente. Aclaro, adaptando las reglas procesales, porque nuestro código procesal, la declaración de la víctima no lo prevé, o sea, tenemos que acudir a reglas de la prueba confesional, con las rigideces que posee ese medio probatorio que lo conocemos, que incluso algunos entienden que es inconstitucional, para mí no, pero cuanto a la prohibición de declarar contra sí mismo. No, inconstitucional no tanto, pero innecesaria a veces, sí, porque nadie va a decir. Yo tuve un solo caso en el que sirvió para algo la prueba confesoria, Claro. que vino por exhorto, de otro Claro. lado, porque la persona a declarar no se presentó. El Exacto. único caso. Después nadie va a decir, sí, lo atropellé, lo vi, le pegué. Esa es una prueba. Bueno, Perfecto. para cerrar el tema, lo que puedo decir, iba a dar algunos ejemplos, pero por ejemplo, la prohibición de declaración de familiares sería un ejemplo de este paradigma que se podría adaptar. Los testigos de referencia también, que si bien no pueden haber presenciado los hechos,
le pueden dar una pauta al juez de cómo era la relación de la pareja, de cómo se llevaban, cómo se relacionaban en público. Y bueno, para concluir, lo que puedo decir es que la adaptación de estas reglas procesales entiendo que es un imperativo desde la incorporación del paradigma de los derechos humanos. El juzgar con perspectiva de género lo es también, es una pauta hermenéutica para el juez que solo debe aplicarla en los casos donde el género se presente como decisivo, donde abierta esta desigual relación. Si el género no es un factor decisivo, no tiene motivo para hacerlo. Y por último, bueno, el proceso de constitucionalización, lo que quería decir del derecho privado, también debe abarcar la adaptación de las reglas procesales. Nuestro código todavía no lo hemos adaptado a 8 años de la sanción del Código Civil. Y bueno, aportar esta pauta me parece que desde la jurisprudencia se puede avanzar, como el Código Civil también es el resultado de construcciones doctrinarias y jurisprudenciales larga data, digamos. Sí, tal cual. Tal cual. Y sobre la base de ese tema, usted, ¿cómo ponderaría la cuantificación de los daños desde la óptica de consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿no? Porque se ha planteado de que muchos jueces por ahí rechazan, admiten lo patrimonial y rechazan lo extrapatrimonial, ¿no? Como, Sí. yo no, lo extrapatrimonial no lo reduzco exclusivamente al daño moral. Puede ser inclusive otros, no soy amiga de la guerra de etiquetas, del daño estético, del daño psicológico, sino en la medida en que tenga o no influencia patrimonial o extrapatrimonial. Bueno, yo creo que el código lo que hizo fue simplificar esta categoría por tal vez el desorden que había de calificaciones, ¿no? De tipos de Sí, daños sí. y con alguna función, me parece, ordenatoria, clasificó en patrimonial y extrapatrimonial. Es cierto, a ver, por ejemplo, en este tipo de situaciones puede darse el caso de una frustración al proyecto de vida de la persona por el tipo de afectación. ¿Cómo lo cuantificaría? A ver, acudiendo a qué elementos, digamos, a ver, si es un supuesto de disminución, incapacidad psicofísica, bueno, de acuerdo Sí, obvio, claro. a los elementos que haya probatorios, ¿no? A la pericia, lo que derive de la pericia psicológica, de la pericia médica en el caso de daño físico. Y en cuanto a lo moral, al daño moral o al extrapatrimonial, bueno, hay una regla en el código que es el tema de las satisfacciones sustitutivas como forma de dar una pauta al juez de acudir a un valor que le pueda producir a la víctima, en este Sí, un poco caso. siguiendo el criterio de Morelos, ¿no? Donde decía, en realidad, no, para cuando Jean Vías hablaba de ponerle precio al dolor. Claro. No se trata de ponerle precio al dolor, se trata de alguna manera sustituir y quedó muy plasmado en el famoso caso de la Corte Suprema, que ya me voy a acordar de antecedente, de una familia donde pierde 3 de sus 5 hijos. ¿Santa Coloma? Santa Coloma, ahí está, perfecto. Y Santa Coloma con ferrocarriles. Y ahí la Corte se pronunció por esto, ¿no? Diciendo, nadie va a reponer las cosas al estado anterior. Imposible, porque la vida de esos 3 chicos, imposible. Igual en el caso de la violencia de género. Violencia física o económica, todo eso no se repone, pero de alguna manera se sustituye. A través de algún... Sí. En los casos que he visto, va a haber el tema, por ejemplo, se ha ponderado, por ejemplo, un viaje, se ha acudido a la posibilidad de hacer un viaje al exterior. Como medio sustitutivo. Claro. ¿Y para usted tiene importancia la protección de la subida sentencia penal en el caso este?
Bueno, sí. Como camarista civil, ¿cómo se enfoca frente a una expresión de la Cámara Penal, del juez que dice, no, efectivamente acá se ha cometido un delito, porque si se trata de lesiones que pueden ser leves o graves, pero muchas veces son... Sí, el tema, bueno, de la prejudicialidad, ver lo resuelto en los hechos en sede penal, para el juez civil, no podría apartarse, digamos, en cuanto a la existencia de los hechos. Exacto. A los hechos probados, con lo cual, cuando hay causa penal, yo creo que el resultado es decisivo para el juez civil en cuanto a los hechos. Podrá valorar de forma diferente, lo va a valorar de forma Por diferente supuesto. las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Por supuesto. Bueno. Bien. ¿Usted tiene alguna opinión respecto en este tipo de procesos, respecto de las medidas cautelares? ¿Cómo juegan las medidas cautelares que tenemos reguladas en el código Sí. y la medida cautelar a nivel provincial, Bien. que se aplican, digamos, en los casos de violencia? Bueno, en los procesos de violencia familiar, que como decía, tienen un único objetivo, diría. Son procesos urgentes, tienen un único objetivo que es hacer cesar el ciclo de la violencia. Persiguen esa única finalidad y no puede, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que se le pretende asignar otro tipo de funciones, como por ejemplo, que se declare que en este caso existió violencia de género y no es el objeto de la ley, sino hacerse el ciclo de la violencia. ¿Cómo? ¿A través de qué forma? Bueno, el juez de familia, en este caso, tiene una serie de herramientas, entre las que están, puede ser prohibiciones de acercamiento, adopción de tratamientos socioeducativos, se llama, o terapéuticos, cuando son casos más graves. Son medidas que no requieren certeza, no requieren esa certeza porque por ahí, por ejemplo, en las medidas autosatisfactivas y demás, donde un elemento muy importante y decisivo es la certeza, qué sé yo, una medida autosatisfactiva en materia de salud. Tiene que haber certeza sobre el... Pero sobre porque la autosatisfactiva comienza y termina exacto, ahí. comienza y termina ahí, Exacto. entonces no puede No dejar es lugar a igual que el duda. caso del que, bueno, puede pasar a mayores, ¿no? Claro. Claro. Como a veces acontece, donde se fija una protección de la persona y al cabo de un mes, 2 meses, aparece muerta. Claro. Tiene. Bueno, sí, lamentablemente hay muchos casos a lo largo y a lo ancho del país. Sí. Y usted, ¿cómo ponderaría, como le dijo el doctor, cómo ponderaría cuáles son las medidas que frente a un caso que tiene cierto grado de verosimilitud en el derecho, se tiene que imponer una medida cautelar? ¿Lo reduce a, bueno, no podés estar a 20 cuadras alrededor, lo cual eso a veces dificulta, la vida dificulta, ¿no? Bien, las medidas generalmente son adoptadas contemporáneamente con estos informes que evalúan el riesgo, el conflicto y el riesgo. Entonces, hay una cierta complejidad en lo que usted dice, por ejemplo, cuando hay casos de parejas que tienen hijos, con lo cual hay que tener muy claro que si la medida es entre los adultos, no involucra a menores. ¿Sí? Entonces, no afecta el derecho de comunicación No. de la persona a la que se le aplicó la medida. Si abarca también a los hijos, porque es un caso de violencia de género familiar, bueno, sí, ahí puede haber restricciones. Estas medidas, a ver, son temporales, siempre no lo dije, pero siempre se fijan por un plazo
que se tiene que ir renovando si el ciclo este de la violencia, digo que es un ciclo que va escalando, si no se ha disuelto, digamos, se pueden renovar. Ese es el criterio, digamos. Usted tiene la particularidad que va a ser un juez que se va a poner la toga de juez laboral, después se va a tener que sacar la Minería. toga después de minería, después la toga de juez de familia y después la de un juez civil y comercial. Si usted se pusiera la toga de juez laboral, Sí. ¿no? Y nosotros tenemos en vigencia una ley sistema, la 27348, que tiene una adhesión provincial. La pregunta va desde lo práctico a la operatividad. Usted se encuentra con un caso de un trabajador que no pasó por la comisión médica, como dice la ley nacional, pero inicia directamente una demanda sistémica. ¿Usted qué opinión tiene respecto de eso? Bueno, hay una cuestión que podríamos denominar de derecho transitorio, porque la ley de adhesión, la provincia adhirió esta ley, porque la ley nacional, recordemos que de alguna forma avanzaba sobre ciertas potestades provinciales en cuanto a las cuestiones procesales. Entonces, la provincia adhirió. Pero no adhirió lisa y llanamente, sino que puso una serie de caudos, y el principal recaudo que puso es un tema que ya había sucedido en Córdoba, sí, Córdoba, de ahí se tomó, es que las comisiones médicas, por donde debe transitar obligatoriamente todo reclamo sistémico, tengan cobertura geográfica en toda la provincia, porque el sistema de comisiones médicas impuesto a nivel nacional, uno por provincia originariamente. En Neuquén no se crearon más comisiones médicas, hay una sola en la ciudad de Neuquén. Entonces, para garantizar el acceso a la justicia del trabajador, porque entiendo que realizan actividad jurisdiccional, por más que sea un órgano administrativo, eh, se estableció eh, que la entrada en vigencia de esta norma, de esta obligatoriedad de transitar por la comisión médica, iba a ser cuando hubiera cobertura geográfica en toda la provincia. Hecho que aún no ha sucedido, por eso decía una norma de derecho transitorio, entiendo que está siendo discutido, todavía no hay un precedente, por lo menos a nivel local, que sea ciente de doctrina legal, pero al no haberse creado más que una delegación en Plaza Huíncula, acá cerca, no ha habido cobertura geográfica en toda la provincia. ¿Qué se entiende por cobertura geográfica? También se ha debatido al menos una comisión médica por circunscripción. Tenemos 5 circunscripciones judiciales, al menos que haya una por cada circunscripción. Yo me acuerdo, porque fue público el debate, cuando se debatió esto, se pensó ir más allá, entender por cobertura geográfica no solo una comisión médica por circunscripción, sino por cada localidad importante, por cómo están diagramadas las circunscripciones en nuestra provincia, hay cierta lejanía a veces. Sí, Hay distancia. Por ejemplo, San Martín, Junín y Villa La Angostura. Claro, hay distancias a veces de más de 100 kilómetros, a veces no hay servicio de transportes públicos, pensando en trabajar con cierta frecuencia, con lo cual se pensó en eso, que va a haber cobertura geográfica cuando realmente haya posibilidades del trabajador de acceder de forma Claro, directa. pero en el mientras tanto, En el mientras tanto, perdón, estaba ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Lo Me llevamos parece a que trabajar. yo creo que hay que admitir la posibilidad del acceso a la justicia. Tenemos un artículo en la Constitución Provincial, que es el 58, que dice que el acceso a la justicia es irrestricto. Para mí irrestricto es sin restricciones, sin barreras. Y la Carta Magna también, ¿no? Claro. Bien. Sí, el acceso a la justicia no se le puede negar a nadie. Y a lo mejor
trasladar esa comisión médica o delegarla en un hospital. Exactamente, que sea el Estado el que arbitre los medios para y no dificultar al trabajador. Porque, por ejemplo, con el criterio, por lo que he visto en las discusiones, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo entiende que ya esta cobertura geográfica está garantizada con la apertura de una delegación en Plaza Huíncul. Si miramos Plaza Huíncul geográficamente está en el centro de la provincia y debería abarcar todas las circunscripciones menos la de Neuquén, con lo cual desde Villa Langostura hasta Los Miches, que es la última localidad de la provincia, tienen distancia, no sé, de 400, 500 kilómetros hasta Plaza Huíncul. No satisface el recaudo. No, para nada. No, bueno, pero usted me está hablando de la super Sí. de la RT, ¿sí? Que tienen sus vericuetos también. Pero usted como futuro juez, puede de alguna manera, fundado en la Constitución Nacional y la provincial, respetar y hacer respetar ese derecho al libre acceso a la justicia y ordenar, como acontece muchas veces, que incluso se sustituya en un hospital público que están capacitados los médicos para llevar a cabo eso y no depender exclusivamente de la burocracia de tener que acceder a la comisión médica, ¿no? Se trata de facilitar ese libre acceso y no de Habilitar ponerle distancias. trabas, porque si el trabajador ve que hay trabas, ya está, listo, se entrega, Claro, ¿no? sí. Usted, me quedó picando una pregunta. Sí, Usted habló de doctrina legal, sí. ¿no? ¿Usted cree que, de acuerdo a la legislación provincial, en la Cámara de Apelaciones, ustedes podrían tener una doctrina legal? Y si cree que sí, ¿en qué caso? Bueno, no ¿O tenemos, no? sí, Sí. formalmente no tenemos el sistema de fallos plenarios que está habilitado en la Constitución. El sistema que tenemos aquí es que el Tribunal Superior fija la doctrina legal en los supuestos de los recursos de casación, de inaplicabilidad de ley y nulidad extraordinario. Eh, este, es un sistema de unificación de la jurisprudencia basado en que el intérprete último de las cuestiones es el Tribunal Superior. Yo considero, a ver, es una opinión Es una personal. opinión. Es una opinión personal que Sí, por supuesto. para mí es una rémora de otra época donde esto de que la jurisdicción provenía de un superior y que se delegaba a los inferiores. Entonces, yo creo que cualquier juez pues, debe interpretar la Constitución y la Convención no está sujeto a los estándares que se fijan desde los tribunales superiores en la medida en que adopten decisiones razonablemente fundadas, es decir, no apartarse bajo argumentos absurdos, digamos, O arbitrarios. o arbitrarios. O sea, mientras resuelva el caso, porque si no convertimos, esto ya más pensando en el sistema judicial, en un sistema de triple instancia. Es decir, donde todo tiene que ser resuelto por la máxima jerarquía y mientras tanto los tribunales inferiores son como eslabones de una cadena. No contribuimos a toda una serie de garantías que tenemos que respetar, como el plazo razonable, adoptar decisiones en tiempo oportuno, digamos. Si sabemos que todas nuestras decisiones van a ser revisadas por un tribunal superior, digamos. Sí, había un gran profesor, Guillermo Allende, que él decía que no hay tribunales superiores ni inferiores, hay jueces. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que... Y mucha gente siguió esa pauta, ¿no? Hay jueces, entonces no es uno superior al otro, sino están todos en el mismo nivel y todos tienen que fundar razonablemente cada decisión. Si yo nunca cambiaría la jurisprudencia, ¿cuántas veces vemos que Seguro. los tribunales... Allá en Nación, los fallos de la Corte no son indicativos, pero no son vinculantes, ¿sí? Claro. Pero
son indicativos. Uno piensa que invocando un fallo de la Corte Suprema está como Claro. protegido Tiene un argumento de peso. de peso, pero realmente la Corte tampoco tiene una ventaja, que no tiene plazos, entonces tampoco podemos dilatar tanto en el tiempo Claro. las cosas, ¿no? Sí, sí. Y menos en el siglo XXI. mucho Totalmente, menos. totalmente. Bueno, no sé, No sé si tenés alguna... no, ya estoy. Bueno, 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 vamos. suficiente. Bien, gracias, doctor. Gracias. Gracias, por favor. Adiós, que siga muy bien. Adiós. Gracias.